A ver, morro, si vienes aquí porque te dejaron una tarea y quieres una definición fácil y sencilla, pues es porque estás bien en el video correcto. Y si no te gusta esperar, pues te dejaré una definición de estos conceptos en la descripción de este video. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Así que ya te puedes ir, hijo. ¡Qué buen servicio! Pero si te interesa conocer estos conceptos, puedes quedarte y continuar con el video. ¿Qué onda, morros? En esta ocasión intentaré darles la explicación de la subjetividad y la objetividad, teóricamente, y cómo se puede aplicar en la vida real, además de su aplicación en las ciencias. Sin más, pues comencemos. Ambos son términos cuyos orígenes de estudio se proponen que fueron desde la antigua Grecia, específicamente de Aristóteles. A partir de la instauración del principio de individualización, se empieza a concebir al ser separado de su existencia para su análisis. Vamos, que Aristóteles ya tenía la idea de estos dos términos. No fue hasta el siglo XVII, en la etapa del racionalismo, que René Descartes le dio el sentido a estos dos términos, con la separación de res extensa y res cogitans. Posteriormente vendría Immanuel Kant y su separación del ser con el de pensar, autor que en la gnoseología misma que estudia la subjetividad realizó el criticismo, que en pocas palabras se refiere a que las apariencias pueden ser verdades, pero estas verdades son provisionales y no absolutas. La palabra subjetividad etimológicamente viene del latín sub y atar e ibis dat, que significa cualidad de depende de la meta que se intenta lograr. Cosa que no es clara a simple lectura, pero intentaré explicar. En términos simples, la subjetividad es el resultado de la percepción del sujeto sobre el objeto, y es que tiene tres elementos: el sujeto, la percepción y el objeto, que son experiencias, fenómenos o personas, o en sentido formal o filosófico, el ser. ¿Quién es el sujeto? El humano. ¿Qué es la percepción? Las cosas que perciben los cinco sentidos que tiene el humano. Y el ser es la realidad pura y sin distorsión. Entonces, la subjetividad se puede definir como la percepción humana de la realidad, lo que se traduce a una intuición empírica propia de la persona sobre la realidad absoluta. Como lo decía Kant en el criticismo, digamos que la subjetividad puede ser individualmente una verdad provisional, que sigue estando sometida a la falsibilidad, de tal forma que jamás exista la certeza de que una verdad provisional sea una verdad absoluta. El problema con la subjetividad es que está atada estrictamente con el ser humano, lo que significa que la complejidad de nosotros también está sujeta a cómo vemos el ser o la realidad. Como dijera la morra castrosa del Facebook, de alguna forma todos somos únicos y diferentes. Todos tenemos formas de pensar diferentes. En otras palabras, la subjetividad está basada a partir de lo que la persona percibe en la realidad, y puede que esta no sea verdad, ya que puede estar alterada por su cultura, sus sentimientos, y se vuelve más complejo cuando se adapta en una sociedad que sabemos que la sociedad vicia mucho de estos pensamientos e impone los que la sociedad considera correctos. De ahí que también venga el término de lo políticamente correcto. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Etimológicamente, la objetividad viene del latín ob y acere tibus tat, Y dale con eso. que conjuntamente significa la cualidad de no seguir intereses personales, sino lanzarse directamente contra la meta, que igualmente no es clara, pero trataré de explicar. Te puedo resumir que la objetividad es el ser o lo que es, y que no tiene distorsión. Es una realidad tal cual es y externa al pensamiento del ser humano o al criterio personal del mismo. Digamos que la objetividad tiene un solo elemento. Como lo dije en la subjetividad que tenía tres, esta solo tiene una, y es la del ser. La objetividad solo es lo que verdaderamente es, en el sentido estricto de la palabra. Para que te hagas una idea y no te me confundas, una moneda tiene ambos criterios. En el sentido subjetivo, tiene un valor subjetivo, valga la redundancia, para el ser humano. Y es que con ella se pueden hacer transacciones comerciales dependiendo de la cantidad que venga acuñada en esta. En cambio, para la objetividad, la moneda no es más que un trozo de metal redondo. La objetividad se basa en la realidad del hecho, dicho de otra manera, se basa en el objeto real o material. Una vez analizada la teoría, esto se puede reducir a un juego. Por ejemplo, el vendarte los ojos y que adivines el objeto. Imagina que yo te tapo los ojos para que intentes adivinar, no sé, un objeto, pero te doy una pista, que es una fruta. Yo tomo una toronja y te pongo a prueba para ver si logras adivinar el objeto, usando tus sentidos restantes, por ejemplo, el del tacto. Una vez que ya te tapé los ojos, pues tú ya no tienes el sentido de la vista. Usaremos los elementos de la subjetividad. En este caso, el sujeto eres tú.
el sentido que vas a usar es el del tacto y el objeto que específicamente es una toronja. Una vez preparado el juego, te pido que toques y sientas el objeto, pidiéndote que me lo describas. Seguramente me dirás que es un objeto redondo, rugoso y poroso, que tus opciones son que es una naranja, una toronja, una mandarina o hasta una lima. Ante las dudas te digo que recurras a otro sentido, y tú escoges el olfato, donde descubres que realmente se trataba de una toronja, ya que este tiene un olor característico y diferente a las demás frutas. Entonces tu conclusión es correcta y se apega a la realidad, por lo tanto, tu percepción es objetiva. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Esto solo es una práctica a manera de ejemplo, lo que quiere decir que no todo lo que percibamos siempre será de manera objetiva. Como por ejemplo lo que pasaba con Aristóteles. En su cosmología, él deducía que el sistema solar era geocentrista, porque al mirar y observar los objetos en el cielo, estos giraban alrededor de la Tierra, pero su mera percepción no era una realidad absoluta, sino una realidad relativa, ya que no tenía manera de probar que su dicho era cierto. En aquella época no había herramientas para desmentir su dicho, así que se quedaron con la teoría de la cosmología geocentrista por siglos. Hay dos tipos de ciencias, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Por un lado, las ciencias formales que se ocupan de inventar entes formales y establecer sus relaciones que abarcan la lógica, la estadística, la informática, las matemáticas, entre otras. Por otro lado, las ciencias fácticas, que en pocas palabras son las ciencias que buscan en los hechos una coherencia a partir de los métodos de observación y experimentación. Estas trabajan con objetos reales que ocupan un espacio y un tiempo dentro de la realidad y estas se subdividen en dos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales estudian la física, la química, la biología, entre otras. Las ciencias sociales estudian a la antropología, el derecho, la economía, las ciencias políticas, la sociología, entre otras. La subjetividad y la objetividad están ampliamente en conjunto con las ciencias sociales. La estudian la filosofía, la sociología, la psicología, entre otras. La objetividad se relaciona con las ciencias formales ya que son autosuficientes, de manera que no se permite la subjetividad. Como por ejemplo si yo dijera que 2 más 2 es igual a 5, solo porque yo considero que así es, la lógica me pega una bufetada y me dice que no es así, porque no es lo que yo quiero que sea, sino lo que la lógica dice que es. Estas deben ser de manera racional y coherentes, ya que se componen de sistemas o relaciones de signos que permiten demostrar o probar de manera fundada y no empírica su contenido. En las ciencias naturales deben ser comprobadas ya que estudian el ser de la naturaleza y los fenómenos, estudian la realidad. El método científico es el aplicado para llevar sus estudios. Concluido este, se pueden establecer y aplicar leyes o principios básicos de causa y efecto donde se exponen cómo se deben llevar a cabo los estudios en torno a ciertos objetivos de estudio. En otras palabras, se quiere descubrir una ley natural, que es un término ambiguo, por lo tanto lo señalaremos como una ley de la naturaleza. Pero en las ciencias sociales se buscan otros objetivos que creo que lo dejaremos para otro video y adentraremos mucho más en el tema. Y también solo para decirles que este canal será de derecho, así que si te interesa ahí o estudias derecho, subiré videos explicando muchas cosas sobre esta materia. Y para que no te pierdas ninguno de estos videos puedes suscribirte a este canal donde intentaré explicar de manera más fácil y sencilla todos estos términos complejos que tiene el derecho. Nos vemos en el próximo video.